Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a ver el punto número 3 del tema 2, en el que vamos a conocer un poquito acerca del espacio rural. Ese espacio que siempre, especialmente la gente de ciudad, tiene como un poquito más apartado, es poco importante. Al contrario, es un espacio fundamental, ya que allí se encuentran dos elementos importantes de estudio, como son los pueblos, las aldeas y también las actividades económicas propias de esos lugares, como son las actividades primarias, agricultura, ganadería, etcétera. Vamos a conocer un poquito más de los diferentes tipos de espacios rurales que hay, sus características y también información esencial para uno de los aspectos clave de este tema, que es el comentario de espacio rural. ¿Estáis preparados? ¿Estáis atentos? ¿Tenéis los apuntes? ¿Preparados? Porque empezamos ya. Aquí tenemos la portada del punto número 3, el espacio rural, que como evidentemente estáis viendo la portada, tiene que ver con el mundo del campo, del pueblo, etc. Para que nos centremos, donde nos situemos un poco, donde nos encontramos, el mapa del tema. Hemos visto ya dos puntos, Agricultural Areas en inglés, ese fue el primer punto. El segundo punto, factores humanos y naturales, importantísimo, esencial este punto número 2. Y el que estamos viendo ahora, el espacio rural. Este punto del espacio rural se divide al mismo tiempo en dos apartados. El 3.1 sobre el espacio habitado y el 3.2 sobre el espacio agrario. Posiblemente cuando leáis estos dos puntos en los que se encuentra dividido esta parte del tema, os quedáis igual. ¿Qué es el espacio habitado? ¿Qué es el espacio agrario? No os preocupéis, porque vamos a hacer ahora mismo una pequeña introducción al espacio rural en el que vamos a explicar qué es el espacio habitado y qué es el espacio agrario. Bueno, pero antes de nada tenemos que conocer un poquito cuál es la definición del concepto espacio rural, que es el que da nombre a esta parte del tema, el espacio rural. Bueno, ahí lo tenéis. El espacio rural es aquel espacio, aquel lugar que no posee las características propias de un espacio urbano, es decir, de una ciudad. Es básicamente un poquito lo contrario a un espacio urbano. ¿Qué es el espacio urbano? Pues obviamente lo tenéis aquí, son las ciudades. Y el espacio rural, pues son los lugares donde se encuentra el campo, los pueblos, etc. Vamos a ver un poquito las características del espacio urbano y del espacio rural, para que veáis las diferencias que hay entre unos y otros. El espacio urbano, por lo general, son zonas en las que hay una gran concentración de población. Son las grandes ciudades. Un ejemplo de ello es vuestra ciudad, Málaga, que llega a superar los 500.000 habitantes tranquilamente. Y incluso si cogemos las zonas de alrededor, los pueblos de alrededor, puede llegar incluso hasta casi al 1.000.000 de habitantes. Por otro lado, nos encontramos que el espacio rural, pues hay una escasa concentración de población. Es algo bastante obvio que en las ciudades hay siempre menos habitantes, hay más habitantes que en los pueblos, que en el espacio rural. Por otro lado, el espacio urbano es aquel en el que el sector económico más importante es el sector terciario. Es decir, el sector terciario que está vinculado con el turismo, con el comercio, etc. Eso es lo más importante de ciudades como por ejemplo Málaga. En cambio, en el espacio rural, el sector económico más importante no es tanto el terciario, sino que el sector primario es el más importante, es decir, la ganadería, la agricultura, etc. Oye, ¿eso significa que que el sector terciario es poco importante en el espacio rural? Para nada, también es importante. Sin embargo, las actividades económicas o el sector económico característico, típico del espacio rural es obviamente el sector primario. Muy bien, ya conocemos las características del espacio urbano y ya conocemos las características del espacio rural. Pero hay una característica más del espacio rural que no he dicho, y es la siguiente. Es que el espacio rural se encuentra dividido al mismo tiempo, no en una zona, sino que el espacio rural son dos tipos de espacios. Dentro del espacio rural nos encontramos con dos tipos de espacios, el espacio agrario y el espacio habitado. Adivinad de qué va esto. Pues claro, son los dos puntos de este tema, de este punto número 3, el espacio rural. Por tanto, el espacio rural se divide en dos partes, espacio agrario y espacio habitado. ¿A qué ahora sí que lo entendéis? ¡Sensacional! No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Bien, ya sabemos que el espacio rural se encuentra dividido en dos partes, espacio agrario y espacio habitado. Vamos a empezar a estudiar el espacio habitado. Pero antes de nada, ¿qué es el espacio habitado? Pues muy sencillo. El espacio habitado son los pueblos. El espacio habitado son los lugares donde hay población, hay personas habitando el espacio rural. Son lugares donde existe población viviendo, como por ejemplo los pueblos, claro. ¿Y cuántos tipos de pueblos hay? ¿Hay solamente un tipo de pueblo en el espacio rural? ¿Y en el espacio habitado? No.
Existen muchos tipos de pueblos que vamos a ver ahora dentro del espacio rural. Concretamente tres tipos de poblamiento que vamos a ver enseguida. En primer lugar nos encontramos con el llamado poblamiento concentrado. El poblamiento concentrado, como aparece aquí, es cuando las viviendas, cuando las casas de un pueblo que se encuentran en el campo, obviamente, se encuentran todas apiñadas, todas juntas unas con otras, formando calles, formando avenidas y formando, por tanto, un pueblo, una aldea, una villa, etcétera. Un poblamiento, un lugar donde vive gente, pero repito, todas las casas se encuentran apiñadas. A eso, lo que se conoce como poblamiento concentrado. Muy diferente es el poblamiento concentrado al poblamiento disperso. El poblamiento disperso, como estáis viendo en esta imagen de la derecha, no tiene nada que ver con el de la izquierda, porque en este caso las viviendas de esa población, las viviendas y las casas de las personas que viven allí, se encuentran bastante separadas unas de otras. De hecho, fijaos que las casas en esta imagen de la derecha se encuentran todas bastante lejos unas de otras, algunas incluso separadas por bastantes cientos de metros. Por tanto, no forman un pueblo. El poblamiento disperso no está formando un pueblo, simplemente está formando una zona con un conjunto de casas, pero eso no es un pueblo, obviamente. Un pueblo que es lo que tenemos en el poblamiento concentrado. Bueno, pues resulta que tenemos poblamiento concentrado, formando una aldea o un pueblo, y poblamiento disperso, formando, pues nada, un conjunto de casas que se encuentran por ahí. Pero hay un tercer tipo, que es lo que se conoce como poblamiento intercalar, que es lo que estáis viendo aquí en esta imagen. ¿Qué es el poblamiento intercalar? Pues el poblamiento intercalar es cuando en el mismo espacio, cuando dentro de un mismo espacio, nos encontramos una mezcla de los otros dos tipos de poblamientos. Nos encontramos, por un lado, un poblamiento concentrado, que es bastante obvio que se ve aquí el pueblo chiquitito, por tanto, más que un pueblo, es una aldea, porque es muy pequeñita, con casas apiñadas, pero es que al mismo tiempo, alrededor de ese pueblo, como estáis viendo, alrededor de esa concentración, hay casas que se encuentran dispersas unas de otras. Por tanto, en ese mismo espacio habitado, dentro del espacio rural, nos encontramos con poblamiento concentrado por un lado y alrededor con un poblamiento disperso. Pues es lo que se conoce como poblamiento intercalar, es una mezcla de ambos. Para que veáis bien, mejor, la diferencia entre uno y otro tipo, os voy a enseñar ahora una diapositiva en la que aparece de forma esquemática los tipos de poblamiento. Aquí tenemos el poblamiento concentrado, que es el A. El poblamiento concentrado, veis que son en negrito, en estos rectángulos negritos, aparecen diferentes casas y se encuentran todas apiñadas, todas juntas unas con otras, y en este caso forman un pueblo. Sin embargo, en la opción B, en el ejemplo B, la cosa es muy diferente, porque cada puntito negro es una casa, y cada puntito negro se encuentra muy separado de otros puntitos negros que son otras casas. Por tanto, aquí no se forma ningún pueblo, es un poblamiento simplemente disperso. Y en cambio, en el ejemplo C, también queda muy claro. Tenemos por un lado un poblamiento concentrado, que es el que se encuentra ahí en medio, que son bastantes casitas, rectángulos negritos que forman casas, que sí que forman un pueblo, y sin embargo, alrededor de ese pueblo central se encuentran un montón de casitas dispersas, formando lo que se conoce como un poblamiento intercalar, que es, repito, una mezcla entre el concentrado y el disperso. Bien, ya sabemos todo lo necesario sobre el espacio habitado, el lugar donde habitan las personas, habitan los seres humanos que habitan en el espacio rural. Pero nos queda otro espacio dentro del espacio rural, que es el espacio agrario, que es donde vamos a estudiar ahora, el espacio agrario. Bueno, ¿qué es el espacio agrario? Bueno, pues el espacio agrario es una parte del espacio rural donde se desarrollan las actividades económicas del sector primario. Es decir, aquel lugar donde se desarrolla la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca. Bien, tenéis que saber que la agricultura, la ganadería o la silvicultura se desarrollan, se ejecutan en unos lugares llamados parcelas. Las parcelas son una extensión de tierra. Y aquí, en esa extensión de tierra, es donde el agricultor, pues, cultiva sus tomates. En esa extensión de tierra llamada parcela es donde el ganadero cría su ganado de vacas para producir leche. El problema es que dentro del espacio agrario existen una extraordinariamente gran cantidad de parcelas. Una gran cantidad de parcelas. Por tanto, hay diferentes tipos de parcelas. ¿Cuántos tipos de parcelas hay? 1, 2 y 3 tipos. Hay tipos de parcelas según el tamaño de la parcela. Habrá parcelas más grandes y parcelas más pequeñas, donde se desarrolla la agricultura o la ganadería. También las parcelas cambian en su forma. Según la forma, nos encontramos que hay varios tipos de parcelas, donde se desarrolla la agricultura y ganadería. Y en cuanto a los límites, es decir, aquí existe
que existe para delimitar una parcela de otra parcela distinta, también existen dos tipos de parcelas que vamos a ver ahora. Pero en primer lugar vamos a empezar a ver los tipos de parcelas según el tamaño de la parcela. Pues según el tamaño de la parcela nos encontramos que hay tres tipos de parcelas. Por un lado nos encontramos con los llamados latifundios. ¿Qué es un latifundio? Pues el latifundio es una parcela, es decir, un lugar donde se desarrolla la agricultura y ganadería, que es muy grande, que llega a tener más de 100 hectáreas. Que es bastante grande, es enorme de hecho, como estáis viendo aquí en la fotografía. Es un pedazo de parcela gigante. Por otro lado nos encontramos con los minifundios, que es lo contrario a un latifundio. Si el latifundio es una parcela enorme, el minifundio, como estáis viendo aquí, es una parcela pequeña, que posee en torno a 100 hectáreas, más o menos, de terreno. Y por último nos encontramos con la mediana propiedad. La mediana propiedad son parcelas que no son ni latifundios ni minifundios. Se encuentran entre ambos tipos, que se encuentran, por tanto, entre las 100 hectáreas y las 10 hectáreas. Son parcelas medianas, no son muy grandes y tampoco son muy pequeñas. Bueno, claro, la pregunta es, ¿qué es una hectárea? Pues una hectárea son unos 10.000 metros cuadrados de terreno, lo cual es una auténtica barbaridad, es gigante. Por tanto, imaginaos el terreno que puede tener un latifundio de 100 hectáreas, lo cual tendría que ser enorme, para que entendáis un poquito la enormidad, el tamaño que puede tener un latifundio. Mirad, el caso de España es muy curioso en cuanto a dónde se encuentran los minifundios, latifundios y medianas propiedades. En este mapa de aquí se observa claramente dónde se encuentran cada tipo de propiedad. En la zona norte, concretamente en Galicia, aunque también hay muchas en Asturias, en Cantabria y en País Vasco, se concentran los minifundios, es decir, las propiedades más chiquitas, las más pequeñas. En cambio, las medianas propiedades se encuentran también en la zona de Cataluña, en la zona también de País Vasco, del norte, como estáis viendo ahí, pero también se encuentran algunos de estas parcelas medianas en la zona de Valencia. Y sin embargo, los latifundios, es decir, las grandes propiedades, se encuentran prácticamente todas concentradas en el sur, tanto en Extremadura como en Andalucía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se da así? ¿Por qué se encuentran estas propiedades repartidas así en España? Pues para responder a esto tenemos que irnos a la historia. Concretamente el año pasado estudiamos, si no recordáis mal, Al-Ándalus, y también estudiamos la reconquista de los reinos cristianos sobre Al-Ándalus. Bueno, pues sabéis que en esa fase, en esa reconquista, hubo diferentes fases, ¿vale? Bueno, pues resulta que el tipo de propiedad se vincula con un tipo de fase de reconquista. Por ejemplo, sabéis que las primeras tierras conquistadas por los cristianos en la reconquista fueron las tierras del norte. Bueno, pues justamente aquí es donde coincide que se encuentran los minifundios, las propiedades más pequeñas. Sin embargo, las propiedades más grandes, los latifundios, son grandes tierras en manos de pocas personas, se localizan en aquellas zonas que fueron reconquistadas en la última fase de reconquista, la que se conoce como fase de repartimiento. Esta fase de repartimiento, que la estudiamos el año pasado, provocó que los nobles, solamente los que habían participado en la guerra, los nobles, por tanto, que eran muy pocos, se quedasen con las tierras tomadas a los musulmanes. Claro, estos nobles se hicieron con esas tierras, eran muchas tierras en manos de pocas personas, por tanto eran latifundios. Y esos latifundios fueron pasando de padres a hijos hasta prácticamente la actualidad. Es por ello que en la zona de Extremadura y en la zona de Andalucía se haya concentrado tantísima cantidad de latifundios en manos de pocas personas. Fijaos que, por ejemplo, en Andalucía, en la zona en la que se encontraba el antiguo reino de Granada, que es la zona a la derecha, pues aquí no hay tantos latifundios. ¿Por qué? Porque es una fase de reconquista posterior, ¿vale? Muy posterior, después de esta fase de repartimiento. Vámonos otra vez al esquema anterior. Ya sabemos que hay diferentes tipos de parcelas. Hemos visto las parcelas según el tamaño. Lo vamos a ver ahora según su forma, para ver luego según sus límites. Bien, en cuanto a su forma nos encontramos aquí con dos tipos. El primero lo estáis viendo aquí. Son las llamadas parcelas regulares. ¿Qué es una parcela regular? Pues muy sencillo, lo que estáis viendo en la imagen. Una parcela que tiene una forma regular, y una forma regular es la forma de un rectángulo o de un cuadrado. Por lo general, las parcelas que tienen formas regulares suelen ser latifundios, aunque cuidado, no tienen por qué ser siempre latifundios. Puede haber algunos minifundios que también tengan una forma regular. Y por otro lado nos encontramos con las irregulares, es decir, aquellas parcelas que no tienen una forma concreta, sino que por tanto no tienen forma ni de cuadrado ni de rectángulo, como estáis viendo aquí. Además, hay que indicar que las parcelas irregulares suelen ser minifundios, aunque no tiene por qué ser minifundio. Puede haber minifundios perfectamente regulares y latifundios perfectamente irregulares. Así que tened cuidado y échale bien el ojo.
Bueno, vamos a ver ahora según sus límites. Según sus límites, también nos encontramos con dos tipos de parcelas. La primera se llama open field. Bueno, tenéis que saber que las parcelas se encuentran unas juntas de otras, unas unidas a otras, cerquita de otras. Claro, para poder diferenciar una parcela de la otra parcela, hace falta algo que separe a esa parcela. Bueno, pues los open field o las parcelas open field, como bien dice su nombre en inglés, son parcelas en las que no tienen límites, no tienen ningún tipo de separación entre una parcela y otra, sino que a lo mejor la separación que hay puede ser un camino, ¿vale? Un simple camino divisorio entre una y otra, pero eso no, cuando hay un camino entre una y otra parcela no se conoce, no son parcelas separadas realmente, son open field en ambos casos. Sin embargo, cuando nos encontramos con parcelas en las que sí que existe una división física, es decir, algo que separe una parcela de otra, como puede ser una simple valla o un seto, como se ve aquí en la imagen, en este caso no se conoce como open field, se conoce como bocage. Bocage es una palabra creo que francesa y en este caso bocage significa separación, o en este caso nos quiere decir que hay una separación entre una parcela y otra. Vamos a tener un ejemplo sobre cómo se comentaría o qué características tiene este espacio rural que estamos observando aquí en función de el tipo de poblamiento y el tipo de espacio agrario que se observa. En el tipo de poblamiento podemos decir que esto no es ni mucho menos un poblamiento concentrado. Aquí las casas que aparecen no están apiñadas unas con otras formando un pueblo. En este caso, ¿qué tipo de poblamiento sería? Pues un tipo de poblamiento de tipo disperso, claro, es disperso obviamente. En cuanto al tipo de parcelas que se observan por aquí, se observan varias parcelas de hecho, podemos decir que en cuanto a tamaño, yo diría sin duda que sería minifundio, claro, es un minifundio porque es una parcela bastante pequeñita. De hecho, es bastante pequeñita cada una de ellas. No tienen ni una hectárea. Tienen menos de una hectárea seguro cada una de las pequeñas parcelas. En cuanto a su forma, podemos decir que hay una variedad, ya que algunas sí que tienen una forma más regular, incluso hay alguna que tiene como forma rectangular, pero hay otras que no tienen forma regular, tienen forma irregular. Entonces, en este caso, hay una mezcla tanto de forma regular como de forma irregular. Yo diría que tienden más a ser regulares que irregulares, porque se ven muchas que tienen forma rectangular. Y por último, en cuanto al tipo de división que hay entre una parcela y otra, pues también por lo general nos encontramos con con bocage, ya que vemos aquí algunas pequeñas vallas, estas pequeñas líneas que se observan entre parcela y parcela, posiblemente sean vallas, no son setos, son más bien vallas que separan una parcela y otra. Bueno, en este caso, el lugar o la localización de este lugar, de este espacio rural, yo diría sin duda que por el tipo de paisaje que se observa y también por las características del espacio rural, yo diría que es el norte de España. Es muy posible que sea de la zona de Galicia, Asturias, País Vasco, que ya he comentado antes, debido a que allí es donde se encuentra la mayor parte de los minifundios en la península ibérica, en España. Vamos a ver otro ejemplo distinto. En este caso nos encontramos con un poblamiento que yo diría que hay un poblamiento concentrado, clarísimamente concentrado, que más que un pueblo parece un pueblo bastante grande, incluso yo diría que es casi una ciudad, ya que el nivel la cantidad de casas que hay es bastante importante, pero sin embargo, si os dais cuenta, aparece alrededor de ese pueblo un conjunto de pequeños cortijos, pequeñas casas que se encuentran separadas unas de otras alrededor de ese poblamiento más grande. Por tanto, claro, es un poblamiento intercalar, ¿vale? Ya que hay un poblamiento concentrado en una zona más central y alrededor de ese poblamiento concentrado se encuentra un poblamiento disperso, de modo que es un poblamiento de tipo intercalar. Ya sabemos, por tanto, el tipo de poblamiento. Vamos a ver ahora el tipo de parcelas. En cuanto al tamaño, yo diría que son parcelas o bien latifundios o bien medianas propiedades. Esto no, en ningún caso es minifundio, es demasiado grande o se ven demasiado grandes las parcelas como para ser un minifundio. De modo que son o medianas propiedades o yo diría que grandes propiedades. Aunque tenéis que tener en cuenta una cosa, por lo que se ve aquí, esto tiene que ser la zona de Andalucía, porque el cultivo son olivos, obviamente, vosotros sabéis identificarlos muy bien los olivos, y los olivos se encuentran fundamentalmente en Andalucía, fundamentalmente, no siempre, pero fundamentalmente. De modo que, si es Andalucía, lo más normal es que sean latifundios, ya que, como bien sabéis, por la historia de España, los latifundios se concentran en su mayoría en la zona de Andalucía y de Extremadura, por tanto, es muy posible que sea Andalucía, y por tanto, latifundios. En cuanto a eso, en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, pues no queda muy clara si tiene una forma regular o una forma irregular. Yo sinceramente desde aquí no veo ninguna forma regular, de modo más bien veo forma irregular, entonces en este caso pues está un poco indefinido. Lo que yo sí creo que está bastante claro son que
Lo que sí creo que está bastante claro son los límites. En este caso, los límites hay que indicar que los latifundios suelen tener siempre límites de tipo open field. Es decir, que la separación que hay entre un latifundio o una propiedad de otra propiedad suelen ser casi siempre por caminos entre una y otra. De modo que en este caso, aquí yo no veo ningún tipo de valla, ni ningún tipo de setos que separe una parcela de otra. De modo que lo más seguro es que sea open field. Y el último ejemplo lo tenemos aquí. Bueno, en cuanto al tipo de poblamiento, solamente tenemos pistas, aunque lo único que podemos ver es un cierto apiñamiento de casas, en este caso de urbanizaciones. De modo que el poblamiento tiene que ser concentrado, es que no puede ser otra cosa. Aquí yo no veo lo contrario, no veo un poblamiento disperso. Eso en cuanto al poblamiento. En cuanto al tipo de propiedad, tipo de parcela, en cuanto a tamaño, es claramente un minifundio. Aquí no se observa ni mucho menos latifundio, son pequeñas propiedades. En cuanto al tamaño, en cuanto a la forma que tiene, pues está claro que la forma que tiene es una forma regular, son rectángulos, más o menos. Y en cuanto además a los límites, es muy posible que también sean límites de tipo open field, ya que aquí no se observa ningún tipo de valla o ningún tipo de seto evidente, sino que son caminos los que separan una parcela de otra. Bueno chicos, pues ya hemos acabado el punto número 3 sobre el espacio rural. No olvidéis que pues yo puedo evaluaros sobre este punto y sobre lo que sabéis de este punto de dos formas. Bien, a través de un comentario que haremos en clase, lo trabajaremos, el comentario del espacio rural, y también de forma teórica, a través del examen. De modo que tenéis que ver también y tenemos que estudiar este punto no tanto de forma teórica, sino también comprendiendo e intentando aplicar lo que sabéis sobre el punto en un comentario a través de una imagen, una fotografía que yo ya daré. Así que por favor, haced muchos comentarios, practicad mucho y sobre todo enteraros bien de los conceptos básicos, los conceptos teóricos. Para eso tenéis el vídeo que podéis ver cuando queráis o bien preguntarme en clase. Hasta entonces, que nos veamos en clase, que posiblemente sea dentro de poquito. Nos vemos, chicos.